Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Estamos en nuestro desierto número 12, dentro de los 21 desiertos de esta segunda serie aquí en Torah al Instante. Estamos en el desierto de Moab, y el desierto de Moab, todo este territorio del valle de Moab, nos remontará a esa historia tan interesante en la vida de nuestro patriarca Abraham, su sobrino Lot, sus hijas, con quienes se produjo una circunstancia de incesto, y de allí los pueblos que conocemos como los moabitas y los amonitas. Así es que, mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, 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 mis amados hermanos. Bienvenidos al tiempo de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo, y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa Israel, casa integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, aquí tenemos ya un muy, pero muy buen paquete de notas. Estamos en nuestro desierto número 12 de los 21 desiertos que vamos a estar considerando para esta segunda serie, después de las 42 estaciones. Los últimos desiertos, que han sido realmente extraordinarios, pues todos sin excepción: el desierto de Hazerot, el desierto de Param, el desierto de Sin, el desierto de Edom, y entramos al desierto de Moab. Aquí en el desierto de Moab nos encontramos con una historia de carácter familiar, pero de un carácter familiar un poco extraño, diríamos difícil, toda vez que se origina una situación de incesto, una relación sexual entre un hombre padre llamado Lot, sobrino de Abraham, y sus hijas, de las cuales la Biblia no nos narra específicamente un nombre directo de ellas, pero sí nos indica que de ellas, y después de esta situación de incesto, surgen dos hijos. El primero de ellos, Moab. Este nombre Moab, para los que toman nota, aquí en mis notas lo tengo, por supuesto. Espero que usted ya haya recibido la gráfica con las notas. Espero que todos estén llevando su carpeta, porque recuerdo que tenemos una tarea, y es una vez terminemos las 21 jornadas, haremos nuestra cartilla, nuestro cuaderno, nuestro libro de los 21 desiertos. Moab en hebreo, letra Mem, letra Bab, letra Aleph y letra Bet. Moab, que nos trae al español la definición de mi padre. También la podríamos tomar como el agua de mi padre o el agua de un padre. Moab, resultado, repito, de un hijo de incesto entre Lot y su hija mayor. Y de allí vendrá lo que estudiaremos hoy, justamente, que es ese pueblo moabita. Pero de paso tenemos que considerar la segunda circunstancia, la hija menor. La hija menor de Lot también tiene relaciones sexuales con su padre previa acción de embriaguez, dice la Biblia, y de allí nace Ben-Amín, que finalmente se traduce como fiel y constructor, y cuyo nombre es Amón. Tenemos a Moab y Amón, a moabitas y moabitas. Muy bien,
Vamos a ir un momento, por favor, a nuestro libro de Bereshit, libro de Génesis. Vamos a guardar nuestras gráficas. Nos quedamos con la gráfica para el día de hoy. Repito, por favor, espero que todos la tengan disponible. Estamos en el desierto número 12 y es nuestro programa número 17. Y el programa obviamente estará dirigido, acompañado con la gráfica, de tal manera que si usted está atento con la gráfica, me puede seguir en todo el desarrollo del programa. Vamos a ir al libro de Bereshit, Génesis, Bereshit, en el principio, libro de Génesis. Y tomaremos el libro de Bereshit en el capítulo 19 y veremos a partir del verso 30. Me parece importante que recordemos la historia que ocurrió justamente aquí, frente a Lot. Para este tiempo estamos hablando cómo hay una promesa del nacimiento de Isaac. Esto lo vemos en el Parashá Vayera, capítulo 18 del libro de Bereshit, Génesis. Abraham intercede por Sodoma. Recordemos que se presentan los ángeles, entre ellos a Adonai y Yeshua, y anuncian la destrucción de una ciudad o ciudades de pecado, en extremo pecado, cuáles son Sodoma y Gomorra. Y vemos que una vez esta situación se ocurre, el capítulo 19 del libro de Bereshit nos habla acerca entonces de la destrucción de estos lugares. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Recordemos que después de que Abraham atendió a Yeshua y a los ángeles, Yeshua envía a los dos ángeles en dirección a la ciudad, ¿recuerdan? Y Yeshua permanece con Abraham y allí se presenta una circunstancia en la que Abraham hace clamor por la ciudad de Sodoma y Gomorra y empiezan a hacer una relación, si fueran tantos, perdonarías, si fueran tantos, si fueran tantos. Bueno, eso lo encuentra usted en detalle en el capítulo 18 a partir del verso 16. Solo lo menciono para que usted, si considera necesario, vaya por favor y lo pueda leer. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando nos dice que Lot está sentado a la puerta de Sodoma, esa expresión debemos comprenderla también muy bien. No es simplemente que estaba allí a la puerta de la entrada a la ciudad de Sodoma, sentado tomando el sol. Estaba ejerciendo una labor. Repito, no es solamente estaba a la puerta de la entrada de la ciudad en un plan de descanso, de reposo. Sentarse a la puerta de la ciudad le correspondía específicamente a aquel hombre que era un líder, particularmente un juez. Esto nos indica, de hecho, que Lot había llegado a esa ciudad de Sodoma y en el proceso de estar ubicándose en este territorio, pues su historia, su recorrido, su experiencia, su comportamiento, su capacidad, la población lo reconoce y de tal manera que lo establecen en una posición de juez. Está a la puerta de la ciudad, por eso él es quien determina quién puede entrar, quién puede salir. Es decir, es como si en términos del tiempo moderno dijésemos, es la oficina de migración. Controla el estatus migratorio, quién puede pasar, quién no puede pasar. Pero recordemos también brevemente, ya que estamos hablando de estas historias tan interesantes, cómo ocurrió. Recuerden que Lot, desde muy joven, su padre muere, el hermano de Abraham. Abraham decide aceptarlo o reconocerlo como un hijo adoptivo a su sobrino Lot y lo lleva consigo en la salida de Ur de los Caldeos. Por supuesto, Lot crece a la par de Abraham, viendo, escuchando y entendiendo todo el mover de Adonai en la vida de Abraham. Es decir, repito, Lot entiende el poder de Adonai no como un ser humano, sino el poder sobrenatural, la autoridad de Adonai en la vida de su tío Abraham. En medio de las adversidades, de las dificultades, saliendo de Ur de los Caldeos, Lot sabe perfectamente cómo Adonai ha bendice en gran manera a su tío Abraham. Lot reconoce que Dios está con ellos. Y por supuesto,
y esto por favor tómelo con muy buen detenimiento y discernimiento, cuando Adonai bendice al padre Abraham, a su vez, la bendición de Abraham desciende, pasa hacia todo el entorno que se encuentra con él. Es así como Lot, por supuesto, crece con autoridad, crece en bendición, crece en prosperidad y se convierte en un hombre extremadamente importante en la vida de Abraham. Se convierte en un gran pastor, líder de pastores. Cuando se presentan diferencias de opinión, típicas diferencias de opinión entre el pueblo de la casa de Israel, cosa que creo que con mucha frecuencia nos ocurre a todos en la casa de Israel, estas diferencias de opinión, Abraham toma una decisión y es hablar con su hijo Lot y decirle: mira, sobrino, tus pastores no pueden estar en riña permanente con mis pastores. Mis pastores no pueden estar a todo momento en este cruce de palabras y de golpes y mala situación, porque somos un pueblo y esto no es correcto delante de Dios. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Escoge tú en qué dirección vas a tomar una ruta. Nos vamos a separar. La ruta que tú tomes, yo tomaré la ruta contraria. Así es que te doy la oportunidad, amado sobrino Lot, que tú escojas el lugar hacia donde debas ir. ¿Qué ocurre? Obviamente, dice el texto bíblico, estoy parafraseando la historia, dice que Lot observó las llanuras, los ríos, que corrían justamente en dirección de Sodoma y Gomorra, pastos verdes para sus ovejas, para sus pastores. Así es que él toma la decisión inmediata. Abraham le da la opción de elegir y él elige con prontitud, viendo toda la grandeza de lo que había frente de sí. Digo, yo tomaré la dirección del Jordán hacia Sodoma. Y Abraham le dice: iré en el sentido contrario al que tú vayas, de tal manera que no tengamos estas riñas, esta pugna entre nuestros pastores. Hacia el otro extremo, es decir, si Lot tomó ruta al norte, Abraham tomó ruta al sur, sentido contrario. Pero al sentido contrario lo que habían era montañas, rocas, desiertos, valles. Mientras que Lot fue en dirección hacia donde había toda la mejor llanura, los ríos, aguas suficientes para sus ovejas. ¿Y cuál es la enseñanza y por qué quise retomar la enseñanza aquí? Porque obviamente vemos que Lot viene a Sodoma y Gomorra, pero también vemos que había logrado escalar una posición importante al punto, según dice el verso del capítulo 19, el verso 1, estaba sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. Es decir, repito, lo coloca en una posición de autoridad en Sodoma. Pero mientras tanto Lot fue en dirección contraria. No hay aguas, no hay ríos, no hay vegetación. Pero la palabra nos muestra claramente cómo Adonai lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo en gran manera. Y la experiencia que notamos aquí evidentemente tiene que ver cómo muchas de las veces nosotros elegimos solo por lo que vemos. Solamente vemos. Lot vio los ríos, las llanuras y hacia allá se fue. Pero ir hacia allá lo llevó a dos lugares, repito, a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Lot viendo se levantó a recibirlos a los ángeles y se inclinó al suelo. Tan pronto como los ángeles ingresan a la puerta de Sodoma, inmediatamente Lot los reconoce como ángeles. Son luz y se postra delante de ellos. ¿Por qué esta acción? Porque recordemos que Lot, de alguna manera, entre comillas, era un discípulo de Abraham. Conocía de los asuntos sobrenaturales que Abraham vivió permanentemente cuando al Padre le hablaba directamente a Abraham. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y segaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete.
y coció panes sin levadura y comieron. Esta expresión aquí, sin levadura, usted ya, espero que esté entendiendo en qué momento nos encontramos. Panes sin levadura. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí la palabra conozcamos tiene que ver para violarlos, para abusarlos, literalmente y de manera sexual. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Observen por favor con detenimiento. Recuerden que un propósito de Toralista antes es hacer la lectura en comprensión de lo que leemos. Las palabras de Lot en un pueblo llamado Sodoma y Gomorra, donde él tiene ahora una autoridad como juez, les dice hermanos, o eran su propio pueblo, y les dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Porque si son hermanos en el sentido que hoy nosotros nos tratamos como hermanos, significa que tenemos una misma fe, una misma comunión, una misma doctrina, una misma palabra, es decir, nuestra Kadosh Torah. Y pues si es así, estos hombres venían absolutamente dispuestos a abusar de aquellos hombres. He aquí ahora yo tengo 2 hijas. ¿Qué propone entonces Lot? He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Observen lo que le están diciendo. Tú eras un extraño para nosotros en Sodoma y te has erigido como juez. O sea, tú nos tienes que decir o nos vas a indicar qué es lo que debemos o tenemos que hacer o cómo hacer. Y se acercaron a romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres, los varones, está refiriéndose a los malaj, a los ángeles. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Adonai. Por tanto Adonai nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Estamos hablando aquí que sus yernos no son, digamos, sus yernos son los novios de sus hijas, pero pues no son sus yernos porque aún sus hijas no están casadas. Eran los aspirantes a yernos, es decir, los novios de sus hijas. Recuerden que en el punto anterior, él dijo: yo entrego a mis hijas antes que entregar a estos ángeles. Hagan con mis hijas lo que ustedes bien crean que tienen que hacer, pero a estos hombres que están bajo la guarda de mi techo, no los toquen. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Adonai va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Observen que Lot, siendo un juez en Sodoma y Gomorra, 2 ciudades de pecado, pero estoy hablando del pecado en el sentido barbarie del pecado, en el sentido absolutamente perverso de la perversidad del pecado, porque no hay pecado mayor o pecado menor, pero la perversidad de la mente del pecado de la humanidad tiene extremos. Recordemos cuando Noah
no halló gracia delante de Adonai. Pero el pueblo, dice la palabra, que de continuo, permanentemente, su pensamiento era perverso, su pensamiento era la maldad, su pensamiento era todo tipo de iniquidad, barbarie del pecado. Ellos pensaron que se estaba burlando y al rayar el alba los ángeles le daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas según la misericordia de Adonai para con él. Y observen que según la misericordia de Adonai, recordemos que Lot conocía perfectamente del poder de Adonai. Y aquí mismo lo dice, Adonai estableció destruir estas ciudades. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, a Lot, a sus hijas y a su esposa. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí os he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Muy importante. Por favor, este punto que estoy leyendo ahora, estoy en el verso 21 y 22 del capítulo 19. Léalo con mucha atención y con observación y con descripción de la lectura, porque lo que viene a continuación, como lo ha tratado de mostrar la Biblia o justificarlo en el tema del incesto, aquí hay una respuesta que tenemos que considerar. No pierdan de vista el verso 22. Entonces Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Adonai desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Adonai y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró y aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Así cuando destruyó Adonai las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Verso 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Por favor, préstele mucha atención al verso 30 que acabo de leer. Vamos al verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, Vamos al verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre la descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó.
Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y lo llamó su nombre Moab, y el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Bueno, muy bien. Me tomé el tiempo de hacer la lectura, mis amados, porque sé que es una historia que todos hemos leído en alguna ocasión, seguro que conocemos, pero hay un detalle que aquí es bien interesante mencionar. Independiente de la circunstancia que se está ocurriendo con la orden que Adonai estableció para destruir Sodoma y Gomorra, y los ángeles, por orden de Hashem, guardan la vida de esta familia: Lot, su esposa y sus dos hijas. Los yernos finalmente no estaban interesados, no tenían fe, no tenían emuná, no conocían seguramente de Adonai. Mucho cuidado con esto. Y tengo que hacer un pequeño paréntesis, una pausa aquí. Porque la responsabilidad de Lot como padre, conocedor de la palabra de Adonai, frente a su hogar, a su esposa y a sus hijas, cuando levantó la mirada y vio la llanura de Sodoma, los ríos y los valles, él no pensó solamente en el cuidado de su hogar, la protección de sus hijas. Él pensó probablemente que era un lugar fértil, un lugar apropiado para sus pastores, para sus ovejas, pero no pensó en el aspecto de la familia. Y esto, repito, literalmente ocurre en nuestros tiempos, y lo he enseñado en muchas ocasiones y lo quiero repetir. ¿Qué ocurre cuando nosotros, como padres de familia, tomamos decisiones con nuestros hijos, si son pequeños o aún adolescentes, probablemente que todavía dependen directamente de nuestra responsabilidad paterna y materna? Tomamos decisiones. Voy a ponerlo de la siguiente manera. En los Estados Unidos de América, típicamente, la gran mayoría de hijos de las familias a nuestro alrededor y en todos los Estados Unidos de América han sido traídos a esta nación sin consultar con los niños, pues porque eran niños de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 7, 8 años. Simplemente, hijos, nos vamos para Estados Unidos y nos vamos. Y ellos vienen a esta nación a enfrentar un sinnúmero de situaciones, dificultades, adversidades, en las escuelas, en las universidades, en el mismo desarrollo de su estudio, su vida laboral, su vida profesional. Si no se logra hacer una reglamentación migratoria, pasar por este proceso de no tener legalidad dentro de un país, aunque estuvieron en la escuela, se graduaron del middle school, del high school, hablan el inglés, son brillantes en la academia, porque los hijos latinos, una gran mayoría, han sido maravillosos estudiantes. Lo digo por testimonio de nuestra congregación, donde muchos de los chicos de nuestra congregación hispanos, estoy hablando de los que no nacieron en este país y también de los que nacieron acá de familias hispanas, son brillantes en las escuelas. Pero muchas veces los padres se mueven de un lugar a otro. Ya no están contentos en Carolina del Norte, se van a Carolina del Sur. No están contentos en Carolina del Sur, se van a Georgia. No están contentos en Georgia, se van para Alabama. No están contentos en Alabama, siguen subiendo a la Florida. No están allí, se van a Nueva Orleans. Y así sucesivamente por allá por Texas, estoy hablando por esa ruta, etcétera. De un lugar a otro, y se mueven y se mueven y se mueven. Y en tanto movimiento familiar se produce un desgaste, se produce una falta de identidad, se produce una falta de raíz propiamente. Y esto ha conllevado a que muchas familias y muchos hogares se han destruido en todo el sentido de la palabra, como matrimonio, como padres, como hijos, porque tanto mover los ha llevado a lugares inadecuados, inapropiados, indebidos, de mala
de mala vida, de mala situación, no solamente en la economía, en la parte de salud, en la parte académica, en la parte social, y se han terminado nuestros hijos, digo, los hijos de muchas familias han terminado contaminados literalmente con la abominación del pueblo. Drogas, prostitución, ilícitos, etcétera. Y esto tiene que ver con la enseñanza de hoy para nuestro tema. Lot fue hacia Sodoma porque vio los ríos, los pastos verdes y pensó que era la mejor opción para sus pastores. Probablemente en el tiempo que estuvieron allí, él logró una posición como líder, como un juez. Probablemente eso les dio estatus, desde luego. Probablemente sus hijas se acostumbraron a la vida de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era la vida de Sodoma y Gomorra? Era una vida perversa, era una vida totalmente pervertida, era una vida de abominación. Es decir, que probablemente estas hijas tuvieron que vivir, palmar, experimentar el ambiente que se vivía allí. Probablemente la misma esposa de Lot fue parte de vivir o conocer, no digo en su experiencia propia, pero estaban rodeados de un ambiente dañino, pecaminoso, perverso. Adonai tiene misericordia de ellos. Cuando Adonai tiene misericordia de ellos, hace que los ángeles los tomen y los lleven. Pero observen que aquí hay algo muy interesante. Los llevan hacia una ciudad, dice el verso 22. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, una ciudad llamada Zoar. Pero sin embargo Lot, pensando que podía estar libre o salvo de la determinación de Adonai de destruir Sodoma y Gomorra, decide sin embargo salir de esa ciudad e ir hacia las montañas, hacia las cuevas. Pero allí se sucede una historia tremenda. Sus hijas, pensando, dicen ellas, que no hay hombre sobre la tierra para que se allegue a ellas y poder procrear familia, ellas, las niñas, toman la decisión, número 1, de embriagarlo y número 2, de tener relaciones con su padre. La pregunta ahora es, ¿de dónde viene este conocimiento? ¿De dónde viene esta experiencia? ¿De dónde viene que estas niñas tengan ese conocimiento pervertido? Evidentemente del entorno de la ciudad de Sodoma y Gomorra en la que ellas vivieron, ciudad a la cual su padre las llevó, procurando seguramente el bien. No fue tan bien y trajo consecuencias. Para no entrar en muchos detalles, porque aquí hay mucha tela que cortar, usted me está entendiendo, vemos que las hijas buscan una excusa y dicen, no hay varón en la tierra que venga con nosotras. Pero si, ¿cómo? Acaban de salir de Zoar, y en Zoar hay gentes, en Zoar no pasó nada, Zoar no fue destruida Sodoma y Gomorra, pero en Zoar habían muchas personas, ¿de acuerdo? Es decir, sí habían hombres que pudieran en un futuro haber formado familia. Pero ellas decidieron, repito, a consejo de quién, o a ordenanza de quién, o a comportamiento de quién, ellas deciden tener relaciones con su propio padre. Toda esta historia tan interesante nos lleva a la conclusión de nuestro tema para el día de hoy, y esta fue la introducción, pero miren qué introducción más interesante, porque de allí tenemos entonces dos hijos, el hijo de la mayor, Moab, y el hijo de la menor, Amón. ¿Qué ocurre? El lugar de Moab, la tierra de los moabitas, es un lugar donde hasta los días de hoy estos terrenos son terrenos fértiles, son terrenos muy adecuados para la cría del ganado, como lo dice el Números capítulo 32, versos 1 y 4. No voy a leer las notas, no voy a leer las citas, están aquí en sus notas para ganar un poquito de tiempo. Deuteronomio 3:10, Deuteronomio 4:43, Josué 13:9 y Jeremías 48:8 nos hablan acerca de la importancia de este terreno por sus ríos, por las aguas, por los pastos, y además porque allí se cultivaba el trigo, la cebada y otros cereales, como dice el segundo libro de Reyes, capítulo 3,
verso 4. No quisiera de todas maneras dejar sin leer por lo menos una de las citas que tengo aquí en mis notas y que usted está recibiendo o que usted está leyendo conmigo. Vamos un momento a Jeremías. Veamos en el libro de Jeremías en el capítulo 48. Libro de Jeremías en el capítulo 48. Y vaya conmigo en las notas, libro de Jeremías, capítulo 48, y en el verso, libro de Jeremías, capítulo 48, y vamos a tomar el verso 8. El verso del capítulo 48 dice: profecía sobre Moab. Recuerden que estamos en el desierto de Moab. Acerca de Moab, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Adonai de Israel: ay de Nebo. Nebo está ubicado aquí en el desierto de Moab. ¿Por qué es importante el monte Nebo? A ver, recordemos rápidamente, atención, estudiantes de Torah al Instante, ¿por qué es importante? ¿Por qué fue tan importante? Y hasta nuestros días recordaremos el monte Nebo. Muy bien, excelente, ya levantó la mano, excelente, porque fue justamente allí donde Moshe subió para reunirse con el pueblo, es decir, aquí se ocasiona la muerte de Moshe en la tierra moabita, en el monte Nebo. ¡Ay de Nebo! Porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida, Misgab, y desmayó. Y aquí es la introducción del capítulo 48, vamos a ir al verso 8. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle, y será destruida la llanura, como ha dicho Adonai. Da alas a Moab para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador. Es interesante porque acabamos de pasar el desierto de Edom y vimos que la cultura edomita fue una cultura terriblemente peligrosa, bélica, una cultura de caos, de violencia. Recuerden que esa cultura de Moab viene de Esaú, lo recuerdan, ¿verdad? El hermano de Jacob, el hermano gemelo de Jacob. Pero la cultura de Moab está justo ahí. Estamos caminando sobre la carretera del rey, que era la carretera que los edomitas habían construido, y esa carretera justamente pasa por todo Edom y ahora va a cruzar por todo el territorio del desierto de los amonitas. Pero había una situación aquí, y era que estas tierras habían sido llamadas proféticamente, Adonai había establecido para ellas destrucción total. Ya miraremos un poquito más adelante respecto de esto. Vamos a ir por favor al libro de Números. Acompáñenme al libro de Números. Nuevamente vamos a Números y vamos a tomar el capítulo 10-11. Miren qué número más interesante. Libro de Números capítulo 10 y vamos a tomar el verso 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó en el Mishkan del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. ¿Recuerdan que estuvimos en Parán hace unos días? ¿Qué ocurrió importante en Parán? A ver, ¿quién lo recuerda? Muy bien, murió Miriam, y en Parán se agotan las aguas, y en Parán el pueblo de Israel se rebela, y en Parán el pueblo de Israel difamó el nombre de Adonai. ¿Recuerdan que definimos la palabra difamación? Difamar, decir mal, lashon hara, pero difamar fue tomar el nombre de Adonai y hablar mal del nombre de Adonai. Partieron la primera vez al mandato de Adonai por medio de Moshe. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Azar, y aquí nos menciona el orden de partida por el que van a cruzar estas tierras, toda la casa de Israel. Ahora, Israel aquí en esta tierra de Moab va a enfrentar batallas tremendamente complicadas. Pero en estas luchas, especialmente estando ya Israel, recuerden que
pidieron permiso para pasar por el territorio de Edom y no se lo permitieron. Tuvieron que hacer un giro y luego entrar al territorio moabita, a este desierto donde estamos en este mismo momento. Aquí, ¿qué ocurre? Se tienen que encontrar o se tienen que enfrentar con un rey amonita que es el rey Sejón. Y el rey Sejón, rey de los amorreos, aquí se enfrentan esta batalla y es aquí donde Israel vence y derrota a este rey amonita. Muy importante, permítame lo leemos por favor en el libro de Devarim, en el capítulo 2, y veamos en el capítulo 2 el verso 26, dice la palabra: Israel derrota a Sejón. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sejón, rey de Hesbón, con las palabras de paz diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos ha dado Adonai, nuestro Elohim. Mas el rey Sejón, que es un moabita, el rey Sejón, rey de Hesbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Adonai tu Elohim había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y dijo Adonai: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti Sejón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que ustedes la hereden. Muy importante, para que ustedes la hereden. Porque, para resumir la historia, usted siga leyendo el contenido. Yo ya lo estudié, entonces entendemos qué va a pasar. Más adelante veremos que Israel derrota a este rey moabita Sejón y que no les permitió el paso, pero Adonai ya tenía un proceso, porque esta tierra inmediatamente fue entregada a las tribus de Judá y a las tribus de Gad. Fueron los que ocuparon estos territorios. Eso lo podemos ver también en el libro de Josué, en el capítulo 13, verso 9, más adelante lo indica, cuando a Josué, que tiene que entregar por heredad las tierras, en esa repartición de tierras, este territorio de Moab le perteneció o fue, repito, asignado a la tribu de Judá y a la tribu de Gad. Muy importante. Entonces aquí se destruye o se elimina al rey Sejón moabita y al rey Og de Basán, también en este mismo lugar. El rey de Moab, y aquí viene una siguiente parte de la historia. Esta otra historia también tendríamos que analizarla con cierto detenimiento. El tiempo se me ha pasado extremadamente rápido y voy apenas empezando el programa. Vamos a ver cómo podemos resumirlo. ¿Recuerdan ustedes al rey de Moab, que es Balac? Balac intenta con dinero, con oro, seducir, provocar una maldición para el pueblo de Israel, y para ello contrata a un profeta famoso del momento en su historia, en el tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos moabitas. Lo contrata para que maldiga al pueblo de Israel. Vamos a mirarlo un momento a ver qué podemos leer en detalle para recordar más detalle de la historia. Libro de Números, en el capítulo 22. Pero ¿qué ocurre? Balac, capítulo 22, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Estamos juntamente aquí, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Con el rey Jasón, ¿recuerdan? Los destruyó, absolutamente los aniquiló. Entonces Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Rey de Moab, un moabita. Por tanto envió mensajeros a Balaam. Y aquí envía mensajeros a Balaam, viene toda la historia, para que ese profeta venga a la tierra de Moab y maldiga al pueblo de Israel. Esto es muy interesante, porque Balaam, pues al principio no quiere venir, le hacen mayor ofrecimiento de dinero, más oro, etcétera, y finalmente Adonai le dice: vas a ir. Adonai le va a dar el permiso, vas a ir, pero no vas a maldecir al pueblo de Israel.
Todo lo contrario, cada vez que sea necesario que te presentes en uno de los puntos altos para maldecir a Israel, lo que vas a hacer es bendecir la casa de Israel. El libro de Números en el capítulo 22 y en el verso 24 no lo confirma y dice la palabra: pero el ángel de Adonai se puso en una senda de viñas que tenía pared al lado y al otro. Y viendo el asna, el ángel de Adonai se apegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, y él volvió y la azotó. Ustedes recordarán el profeta Balaán, que va camino a maldecir al pueblo de Israel. Los ángeles se presentan, el profeta no los ve, pero su asna los ve y se detiene en el camino. Una historia muy, pero muy interesante. En el libro de Números 24, que es donde estamos ahora, en el verso 25 en adelante, nos narra cómo Israel no puede ser maldecido por el profeta Balaán. Pero sí se ocurre alguna situación muy delicada y es a donde quiero que lleguemos. Vamos a ir al libro de Números en el capítulo 25. Atención, capítulo 25 del libro de Números. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Pero antes de que lleguemos allá tenemos que entender por qué ocurrió esto. ¿Por qué ocurrió esto? Libro de Números capítulo 31. Libro de Números capítulo 31. Esto es extremadamente importante. Qué bueno que lo podamos ir sintetizando de esta manera, porque la historia es muy extensa, pero estoy procurando resaltar los puntos básicos de esta enseñanza. Libro de Números capítulo 31, venganza de Israel contra Madián. Y en el verso 16 dice la palabra: he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Observen, Balac pagó un dinero en oro a Balaán el profeta para que maldijera a Israel. Sin embargo, Adonai le dijo: ve, pero no los vas a maldecir. Lo que vas a hacer es bendecir y bendecir y bendecir. Ustedes recuerdan que tanto he mencionado y tanto menciono y con tanta frecuencia repito: por favor, que de tu boca no hable una boca para hablar mal, lashon hará, maldecir, difamar, calumniar, juzgar, criticar, murmurar. Por favor, por favor, por favor, chisme, crítica, calumnia, murmuración. No. Todo esto trae consigo maldición sobre la vida de cada persona que lo hace, que lo expresa e incluso para el que lo escucha. Por eso lo dije en un programa anterior: por favor, no permitas que nadie vomite, y sé que la expresión es fuerte, pero no permitas que nadie vomite sobre tus oídos, sobre tu familia, sobre tu hogar, en tu casa, sentados muy cómodamente en la sala, tomémonos un cafecito y chismiemos y hagamos maldad del pueblo. No, mucho cuidado con esto. En vista de que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, sin embargo, Balaam aconsejó a Balac y le dijo: la única manera como el pueblo de Israel puede ser destruido es que sus hombres salgan de ser hombres kadosh, salgan de su santidad, salgan del temor de Adonai y forniquen con las mujeres moabitas. Entonces Balac preparó la escena, la escenografía, prepararon a las mujeres, prepararon las tiendas para venderles mercancía a los hombres de Israel, y los hombres de Israel llegaban a las tiendas a comprar telas, a comprar productos, mercancía, y encontraron a las mujeres moabitas, y las mujeres moabitas, ¿qué hicieron? Sexualmente los sedujeron y provocaron a fornicación a los hombres de Israel. Esta fornicación culmina no solamente en el acto pecaminoso como tal de la fornicación, sino que termina incluso que los hombres se apartan de Adonai, se apartan de Israel, y de suyo incluso terminan en la idolatría de los dioses paganos de esos pueblos. ¿Entre ellos cuál? Entre ellos, por supuesto, Baal, el dios Baal. Ese dios Baal, comillas, con D pequeña, ese dios Baal, ese ídolo, tiene que ver con la adoración al sol, pero no solamente con la adoración al sol como un dios pagano, vano,
sino que Peor aquí es una montaña en la cual se hacía la adoración. Entonces por eso se habla de Baal Peor, el ídolo de la montaña. No era que fuera Peor, aunque es Peor, pero Peor es el nombre de una montaña. La idolatría la hacían en esa montaña y allí subían los hombres de Israel, los hombres Kadosh, que entraron en fornicación seducidos por las mujeres moabitas. Recuerden, vienen de una situación de incesto, una situación de Sodoma y Gomorra, una circunstancia de pervención. El pecado continúa. Por eso les insisto, si tienes que mover tu familia de una ciudad a otra, primero verifica hacia dónde vas, cuál es el entorno, con quiénes se van a reunir tus hijos, cómo son sus escuelas, cómo van a ser los jóvenes con quien tus hijos se relacionen, porque aquí la palabra no lo está enseñando. Muy bien, entonces esta deidad de los ídolos fenicios, Baal Peor, no solamente era el sacrificio a ese sol, a ese ídolo sol, sino que era además un sacrificio en el que ofrecían cuerpos, seres humanos en sacrificio, y los quemaban, a los hijos primogénitos los quemaban para efectos de las cosechas, de que lloviese, etcétera, etcétera. Y era algo terrible porque incluso consumían carne humana para sacrificarla a esos ídolos. Es una circunstancia tremenda. El libro de los Salmos 106, verso 28. Libro de Oseas, capítulo 9, verso 10, nos habla de Baal y nos indica que es absolutamente una abominación. Y el libro de Números, en el capítulo 25, verso 4, que estamos aquí mismo, en el libro de Números, en el capítulo 25, verso 4, moraba Israel en Sitín, y Adonai dijo a Moshe, por favor, présteme mucha atención, toma a todos los príncipes del pueblo de Israel y ahórcalos ante Adonai delante del sol, y el ardor de la ira de Adonai se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno, a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mishcán de reunión. Y la vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, hermano de Moshe, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Qué historia más interesante. Ahora, Balaán, aunque no maldijo al pueblo, cometió una acción tan dolosa, tan pecaminosa, tan barbarie, como fue decirle a Balac, trae a los hombres y que las mujeres moabitas los seduzcan. Y pues carne es carne y como dice la pastora Pili, las hormonas no se convierten. Pero ¿qué pasó con Balaán? Porque no podemos dejar a Balaán así como tan tranquilo, que se quedó con su oro, que no maldijo a Israel, pero que le causó la muerte al pueblo de Israel. Terrible, terrible y tremenda historia. Entonces miremos aquí en el libro de Números, en el capítulo 31, donde estamos ahora mismo. En el capítulo 33 del libro de Números, Balaán, el libro de Números en el capítulo 31 y en el verso 8 dice la palabra, atención, dice, y pelearon contra Madián como Adonai lo ordenó a Moshe y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evirrequem, Sur, Ur y Reba, y 5 reyes de Madián. Y también mataron a Balaán, hijo de Beor. Mataron a espada. El pueblo de Israel hizo justicia y mataron a todos aquellos moabitas y a todos aquellos que protagonizaron esta escena que provocó, repito, el pecado del pueblo de Israel. Y entre ellos, por supuesto, Balaán, que se prestó para tentar
facilitar y tentar al pueblo de Israel. Ahora, recordemos esto, el libro de Romanos en el capítulo 6, verso 23, que nos dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y Santiago capítulo 1, verso 14 nos recuerda que no cometamos el mismo error de Balaam. ¿A qué se refiere Santiago capítulo 1, verso 14? Dice, por favor, hermanos, que ninguno de nosotros sea piedra de tropiezo para permitir que un hermano de nuestra fe caiga en una condición de pecado. Por eso, hermanos, tanta precaución cuando hablamos, tanta precaución cuando escuchamos, porque si hablamos mal, lashon hara, difamamos, calumniamos, y alguien nos está escuchando y presta el oído, tanto el uno como el otro, seréis juzgados por una condición de pecado. Y dice, la causa del pecado o la condición de pecado o la paga del pecado es muerte. Y el libro de Santiago nos repite y nos dice en Santiago 1, 14, 15, que no podemos cometer el mismo error que cometió Balaam. ¿Cuál es? Enseñarle a otra persona cómo permitir que un hermano de nuestra fe caiga en una condición de pecado. ¿Qué hay de malo con una cervecita, hombre? Tómate un trago, tranquilo, no te preocupes. ¿Tienes un problema de cocaína? Tranquilo, no te preocupes. Tú consúmela, que nosotros aquí en la iglesia no tenemos problema con eso. Estás en una problemática con el género y tienes esa problemática, no te preocupes. Tranquilo, que Adonai ama a todos por igual. No, un momentico. Tengamos mucho cuidado. Muy bien, en el libro de Números capítulo 22 y en el capítulo 33, Israel derrota a los moabitas y habitan aquí hasta cruzar el Jordán. El libro de Números 32, entonces vimos cómo Rubén y Gad se establecen en estas tierras. Es el punto más importante que tenemos que reconsiderar aquí. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, Moshe establece precisamente que Gad y Rubén permanezcan en las tierras de los moabitas, que ya no serán la tierra de los moabitas, sino ahora serán las tierras de la tribu de Judá y de la tribu de Gad. Aquí terminamos la historia en el Monte Nebo, Números capítulo 36, ¿qué tal si lo leemos para terminar? El libro de Números en el capítulo 36 nos habla precisamente de la partida de Moshe en el verso 13 y nos dice: estos se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Adonai por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán. Es importante el texto del capítulo 36 porque aquí se restablece el pacto, es decir, en las tierras de Moab, Moshe, antes de subir al monte Nebo, establece nuevamente y determina los mandamientos, las mitzvot, las ordenanzas, como las conocemos en Éxodo capítulo 20. Dice el verso 13, estos son los misbot y los estatutos que Adonai ordenó por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al mar frente a Jericó. Y concluyamos en el 2 minutos que me quedan. En la historia, usted léala por favor con detenimiento en casa, la vamos a encontrar en el libro de Ruth, en el capítulo 1, todo el capítulo 1 lo puedes leer, porque aquí nos narra la historia de ¿quién? La historia de Ruth. ¿Quién es Ruth? Una mujer moabita que muere toda su familia, usted recuerda la historia, y vamos a cerrar en el libro de Devarim, en el capítulo 23. ¿Qué ocurre con Ruth la moabita? Pues ocurre algo extraordinariamente importante, toda vez que es ella la que viene como moabita a reconciliar, a restaurar el vínculo de la casa de Israel con el propósito de Adonai. Esto es en el libro de Devarim, en el capítulo 23. Dice la palabra: no entrará en la congregación de Adonai quien tenga magullados sus testículos o amputado de su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Adonai. Recuerden, bastardo. Recordemos que
vimos la historia de Ismael y hablábamos de un hijo bastardo. ¿Recuerdan? No entrará bastardo en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Adonai. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Adonai para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Adonai oír a Balaán, y Adonai tu Elohim te convirtió de maldición en bendición, porque Adonai tu Dios te ama. Gracias, Hashem, porque siempre que algo sale mal, todo Adonai lo convierte para bien. Aleluya. ¿Y qué ocurrió aquí, mis amados? Que esta mujer Ruth, la moabita, viene, reconoce a Yeshua, reconoce a Adonai, es una mujer de casa de Israel y se restaura esta situación que estamos leyendo en el libro de Devarim, en el capítulo 23. Léalo todo, por favor, del verso 3 al verso 7. Muy bien, hasta aquí. Esto es lo que ocurrió en el tiempo de Moab. Creo que ha sido un tema extremadamente rápido porque la historia es inmensa. Pero sé que usted ha podido entender. Tenga la gráfica, por favor, a mano. Y en la medida que su tiempo lo permita, desarrolle todos los textos bíblicos. Léalos. No los he podido leer todos. He tratado de leer algunos, por lo menos los principales. Pero si usted lee todos los textos bíblicos y se apasiona con la historia ocurrida en cada uno de estos acontecimientos, no cabe la menor duda que disfrutamos enormemente de la enseñanza de esta segunda serie, 21 desiertos de la casa de Israel, desde Egipto hasta la tierra de promesa. Nuestra primera serie, las 42 estaciones, no se la pierda. Si no la ha visto, por favor, vaya aquí a nuestro portal de Israel Casa Integral, localice por favor Torah al Instante y dedíquese el tiempo suficiente cada día a estudiar cada una de las 42 estaciones, que sin lugar a dudas ha sido una serie apasionante. Y ya estamos aquí en nuestro desierto número 12 y vamos hasta el desierto 21. Mis amados, muchísimas gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por compartir esta enseñanza, gracias también por su apoyo para este ministerio, gracias, por favor, por estar atentos todos los días en esta programación de Torah al Instante. Hasta el día de mañana, un muy buen día para todos y repito nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom, 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 su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido, muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.